Pues buenos días a todas las personas que estáis en este acto, que estamos encantados, Carlos, de poderlo hacer aquí en el Salón de Plenos, que es la casa de todos los vecinos y vecinas de Alcalá y que muchos de vosotros pues habéis colaborado y colaboráis en que Alcalá no se queme, en el que en Alcalá no pasen cosas horribles, así que qué menos que hacerlo aquí en el sitio más importante del Ayuntamiento, que lleva funcionando como Salón de Plenos desde 1880, 140 años, y que ha visto crecer la ciudad. Lugar donde hayáis intervenido, seguro que se ha planificado aquí, porque excepto lo que era el casco histórico, todo lo demás fue creciendo a lo largo de los años. Nos acompañan aquí en presidencia don Carlos Novillo, viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencia Madrid 112, además buen amigo con el que mantenemos una buena relación, una buena interlocución y siempre es de agradecer, Carlos. Nos acompaña también Miguel West, el director de marketing de Draeger, una empresa con la que tenéis también relación, una empresa alemana con la que trabajáis y en muchos más ámbitos, no solo el de la seguridad. Y con Carlos Tofiño, pues el autor del libro, bombero de la CAM y desde luego pues una persona inquieta, capaz de haber armado este magnífico libro con todas esas fotos y esas vivencias. El acto va a ser muy sencillo, empezará hablando Miguel, después intervendrá el autor del libro, Carlos, luego intervendrá el viceconsejero y cerraré yo como alcalde. Así que sin más, pues te doy la palabra, Miguel, para que nos dirijas unas palabras. Perfecto. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Alcalá porque realmente es un placer estar aquí en esta presentación del libro. Y la verdad es que en nombre de Draeger y en nombre propio también es un placer poder compartir este evento y poder ver cómo empezó toda esta historia, porque en el momento en que nos contactó, bueno, en primer lugar, Carlos, y nos contó un poco cómo iba el proyecto y cómo iba a ser, pues a mí me encantó. O sea, sinceramente me pareció un proyecto muy interesante, muy bonito, no solamente porque me estuvo contando un poco sobre cómo iba a ir, las fotografías y demás. Yo personalmente soy un enamorado de las fotografías, hoy en día se llama un friki de la fotografía, y la verdad es que, bueno, cuando me enseñó un poco cómo iba a ir, no solamente por eso, sino porque había dos palabras que realmente daban mucho sentido a lo que es ese libro y lo que hace Draeger como empresa, que es historia y seguridad. Draeger, pues casi tiene los mismos años que este pleno, desde 1889 se fundó en Alemania, en Lübeck, y nuestro, digamos, fundador se llamaba Heinrich Draeger. Es una empresa familiar, perdón, que ya llevamos 5 generaciones y actualmente el CEO de Draeger se llama Stefan Draeger. Y nuestro fundador, que se llamaba Heinrich Draeger, pues era un visionario y en 1889 consiguió su primera patente, una patente que al final consiguió revolucionar no solamente el mundo de seguridad, sino también la parte hospitalaria. Era visionario porque se fijaba en lo que pasaba en la vida y con eso intentaba hacer productos que salvaran y protegieran vidas. Y eso al final es digamos, un leitmotiv que nos lleva hasta hoy en día a nuestro logo, que es tecnología para la vida, porque son productos que ayudan a proteger y a salvar vidas, ¿no? Y eso sigue siendo hoy válido. Durante toda esta historia, obviamente, nos han acompañado grandes personas y grandes profesionales en el desarrollo de estos productos. No podríamos haberlo hecho sin ese conocimiento del profesional que es capaz de darnos esas pautas de esto no me gusta, esto mejor, esto es mejorable. Y al final es el profesional el que nos ha ayudado durante toda esta historia a hacer los productos mejores y más adaptados al profesional, tanto en sanitario como en seguridad industrial, como en este caso los bomberos. Y creo que damos en este caso de los bomberos un paso más allá, porque protegemos al bombero para que ellos puedan, o vosotros, podáis salvar vidas, que eso al final es una de las cosas que más nos puede mover, ¿no?
También tenemos que destacar la suerte que hemos tenido a nivel nacional por poder compartir parte de esta historia con el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Y creo que es un cuerpo que está a la vanguardia de todo lo que es de los servicios de emergencia a nivel nacional. Y también, como he comentado antes, la suerte de haber podido trabajar con muchos profesionales que nos han ayudado a hacer que nuestra tecnología pues, sea mejor, más adaptada y que ayude a proteger y a salvar vidas. Con esto, pues simplemente quiero dar también las gracias a Carlos porque nos permitió el poner un pequeño capítulo dentro del libro, una parte también de la historia, y que lo redactó un compañero de toda la vida en Drager, que es José Luis Fernández, y que él sí que realmente puede vivir todo lo que ha pasado durante sus últimos 44 años que llevas en la compañía, y 45 años, con lo cual tú sí que has podido vivir todo este acompañamiento con todos los profesionales y el desarrollo de los productos. Pues con esto doy paso a Carlos. Hola. Aquí. Bueno. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Me alegra mucho ver caras conocidas y viejas leyendas aquí del Cuerpo de Bomberos. Y, en primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Alcalá el que haya acogido este acto, porque es un honor estar aquí en este salón. No me imaginaba que fuese tan bonito y, además, súper acogedor. Y bueno, pues un libro que está contextualizado aquí en el Parque Bombero de Alcalá y poder presentarlo en el propio ayuntamiento y en esta sala, pues bueno, pues la verdad es que estoy súper contento. Y agradecer, por supuesto, a todo el ayuntamiento, el equipo de comunicación y todos los que hacéis que, pues que esto funcione, ¿no? Dar las gracias también al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid por respaldar este tipo de iniciativas con su presencia, a Carlos Novillo, a la Agencia de Emergencias y Prensa y, por supuesto, a todos mis compañeros que están aquí, otros que no han podido venir, a mis jefes de parque que también están, de Alcalá, de Rozas, porque, bueno, el sentiros aquí cerquita, pues la verdad es que te da ánimos y se siente uno respaldado. Quería hacer también una mención a Agustín de Larranz, que es el antiguo jefe del cuerpo que apoyó mucho este proyecto y bueno, lo impulsó, y la verdad es que hoy no está aquí, pero que quiero agradecerle también todo su apoyo para que esto salga adelante. Y, por supuesto, un millón de gracias a Drager. La verdad es que con Drager me quedo corto en palabras porque, como decía Miguel, es una empresa con mucho... Bueno, no he dicho esa palabra, pero ya lo digo yo, es una empresa con muchísimo peso. A nosotros el imaginario de Drager, ya que hablamos de cosas de imagen y fotografía, nos ha acompañado desde que entramos en el servicio. La palabrita de Drager, su marca, todas sus cositas, vamos, que no me sale la palabra, pues sus equipos, sus cascos, sus máscaras, en fin, forma parte de la vida nuestra de bomberos, y el que en el lomo del libro aparezca Drager, pues para mí pues es un honor, la verdad, y me hace mucha ilusión. Y ya no es solo una cuestión de que haya patrocinado el libro y haya actuado como mecenas, sino es que además para mí hay una cosa que tiene mucho valor, que es que se han mantenido firmes en su compromiso, porque yo al final no soy nadie en el mundo de la fotografía, la hago con pasión y con ilusión por hacer cosas, pero no tengo ningún nombre, como gente pues que ya tiene un sitio, ¿no? Y cuando les presentas el proyecto y le dan validez y van surgiendo dificultades para que salga adelante, que no han sido pocas, la última, por cierto, muchas gracias también a la PTV por sortear esa última vallita para que esto fuese una realidad, pues supone un estímulo enorme y las cosas son así. Yo se lo agradezco muchísimo, con Miguel hemos hablado bastante y ese compromiso firme, podrían haber dicho, mira chico, es que al final no se puede y lo hubiese agradecido igual, pero se ha mantenido y mira, aquí está el libro en papel y nada, quería agradeceros de verdad, de corazón. Así que nada, bueno, vamos a empezar con el acto. Quería, si me permitís, empezar recordando a nuestro compañero Luis Putrago, que ha fallecido este fin de semana pasado durante la guardia en Coslada. Luis era oriundo de aquí de Alcalá,
creo que nació aquí o vivió toda la vida aquí, con alguna pequeña época en Villalba, pero vamos, él es de aquí, de siempre. Y él formó parte de la última tanda, de la última promoción de bomberos del Ayuntamiento de Alcalá. Corregidme los viejos del lugar, los veteranos, que le conocéis más de aquella época, creo entró en el 90, la última promoción que salió del propio Ayuntamiento de Alcalá. Y ahí tiene su número, 9048, y él recordaba siempre sus mejores años de... Dale, Carlos. Sus mejores años de bombero los recordaba ahí en ese turno 2 del Parque 22, ¿no? Con sus compañeros ahí de toda la vida. Luego, al final, Luis, por temas médicos, pues pasó a emisora los últimos años y bueno, por ese recuerdo que tenía él siempre de Alcalá y por su situación de estar en la emisora, pues le propuse el participar en el libro escribiendo un artículo sobre la emisora, pero no sobre lo que hace un emisorista, sino sobre lo que supone ese tránsito del bombero que deja de subirse al camión, que deja de escuchar las sirenas, que se va a las emergencias, de esa adrenalina a la emisora, que supone a veces pues un pequeño duelo profesional que cuesta asimilarlo y sobre todo cuando te gusta este oficio, ¿no? Entonces Luis hizo un relato muy bonito, muy sentido de lo que supone esa transición, ¿no? Y bueno, quería empezar con él pues para hacerle ese pequeño recuerdo y al final lo que transmite Luis es un poco la esencia de este libro, ¿no? Dale si quieres otra, Carlos, por favor. Sí. Lo que transmite Luis es un poco la esencia de este libro. No se trata de un libro de contar qué hacen los bomberos ni quiénes somos los bomberos, sino de expresarnos nosotros mismos cómo somos y qué sentimos los bomberos. Porque, bueno, es verdad que de puertas para afuera el bombero siempre se presenta de una manera un poco monolítica. Carlos igual está siempre viendo desde fuera y desde dentro porque se relaciona con tanta gente, pero también él ha sido bombero y bueno, pues entre nuestros trajes, los cascos, somos un poco reconocibles de cara al exterior y se saben nuestras funciones. Pero la identidad del bombero pues va más allá de lo que hacemos y igual que cualquier otra persona, igual que cualquier otro colectivo, pues tenemos nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, nuestras contradicciones, que no son pocas, y eso es lo que el libro intenta de alguna manera trasladar. No es ninguna catarsis, ni mucho menos, pero bueno, es un poco expresarse nosotros mismos desde dentro. Y bueno, el ejemplo del artículo de Luis es una muestra de ello, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, hay un artículo que habla en el libro que voy a ir dando saltos un poco en el contenido, ¿vale? Habla, dale una... Gracias. María Eugenia, que no es bombera, pero sabe muy bien, no sé si ha venido al final, sabe muy bien lo que significa ser bombero, porque ha sido toda la vida pareja de un bombero. Y lo expresa un poco así. A veces necesitamos encontrar nuestro propio refugio para expresar un poco todo lo que vamos acumulando a nuestras espaldas. Y aparte de eso, ¿por qué hacerlo en el Parque de Alcalá? ¿Por qué hacerlo en el Parque 22? Pues, a ver, muchos de vosotros podéis hablar con mucha más propiedad que yo porque sois los de toda la vida de allí, pero es obvio que Alcalá es un parque emblemático para los bomberos de la Comunidad de Madrid. Es un parque de referencia, es el parque que tradicionalmente ha acumulado mayor número de salidas por año. Nuestro jefe de parque, Nandi, no sé si, creo que es suya la frase, la Universidad del Fuego, decía, ¿no? Os dice, porque se aprende mucho en este parque solamente con salir a trabajar. Entonces, para nosotros bomberos, pues bueno, pues es un parque de referencia. Y luego, además, que el parque tiene su propia historia. Es un parque que es verdad que en el siglo XIX debió existir un parque de bomberos, porque hay documentos, ¿no?, que datan de 1800 y pico. Además, que se recoge un documento en el libro sacado de la propia biblioteca de Alcalá, que además me lo consiguió Luis Buitrago. Pero bueno, sin irnos a aquella época, digamos que el servicio de bomberos moderno empieza a mediados de los 70 a raíz de un trágico suceso que es en la cárcel, la llamada cárcel de hombres de Alcalá, en donde mueren 13 bomberos. Y bueno, no existía un servicio que atendiese a eso y de ahí sale, mira, ahí está María Eugenia, que ha llegado tarde, que te acabo de mencionar, guapa.
Y de ahí sale déjame de centro. Sale la necesidad de tener un parque de bomberos por ese trágico suceso, ¿no? Y a partir de ahí, pues se genera un servicio municipal con los propios operarios, personal de mantenimiento, de otros oficios que tenía el ayuntamiento, y es ahí donde arranca la historia de este servicio moderno de bomberos de Alcalá de Henares. Todo esto lo cuenta mucho mejor que yo Nandi Fernando Rodríguez, que le conocemos así de toda la vida, y bueno, por eso le digo así Nandi, y él lo cuenta muy bien en su artículo, hace un relato histórico de aquella época hasta ahora, pero con mucha gracia, con mucha sátira y con mucha cercanía, porque él lo ha vivido, ¿no? Entonces, cómo ese servicio luego tiene su sitio propio en Santa María la Rica, ¿no? Corregirme si me equivoco, y luego a principios de los 80 empieza a convivir con el servicio municipal, empieza a convivir con el servicio de la Comunidad de Madrid, y en esa convivencia de dos servicios al mismo tiempo, pues surgen toda una serie de anécdotas, de vivencias, de conflictos, que bueno, leer el artículo porque la verdad es que es bastante representativo. Nandi te traslada a esas habitaciones llenas de humo de los cigarros que se fumaban en aquella época, a esas partidas de carta interminables hasta que sonaba el sirenazo, a esas peleas por llegar primero al incendio. En fin, era otra época, otra manera de trabajar, eran otros bomberos hechos de otra pasta, gente más hecha a sí misma, gente que venía mal del mundo de los oficios, la generación de nuestros padres, en el caso de la generación que nació en el 76, pues toda esa generación que bueno, pues que rápidamente se echaba a la calle a trabajar, que no tenía posibilidad de estudios, y eso también es verdad que hace que sea una de las personas con mayor capacidad intuitiva, ¿no? No había academias entonces, y el arrojo y la intuición que tenían, pues la desarrollaban en los propios siniestros. Entonces, bueno, como digo, eran generaciones distintas, y se me seca la boca, perdonad. Y eso un poco el libro lo quiere retratar, ¿no? A través de historias. Hay una participación de Luis Alarcón, que es una especie de una cosa muy original, una pieza triple de teatro, en donde hace una representación del carácter que tenían aquellos hombres, ¿no? Y además hablo de hombres en masculino porque entonces no había ni mujeres en el servicio. Ahora ya son pocas, pero ya sí que hay. Pero en aquella época era rarísimo. Desde luego en Madrid no había. Y relata un poco ese carácter, ese perfil de los hombres que con socarronería y con el carácter que tenían. Y entonces en esa pieza de teatro revive un poco viejos instrumentos que hay en el parque, lanzas que reviven, personajes tipo el hombre rana, el lugar donde se encontraban los uniformes. En fin, es un poco una especie de fábula real y ficticia de lo que se vivía en aquella época en los parques de bomberos y en particular en el parque de bomberos de Alcalá de Henares. Como digo, los sitios tienen su historia, y las historias de los sitios los hace la propia gente. Igual que Luis retrataba un poco a esos bomberos, el libro como que pedía de alguna manera identificarlo en alguien, ¿no? Que representase muy bien qué ha sido esa historia del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares en una persona. Y bueno, he hablado mucho con muchas personas, con algunas más, porque hay gente pues referente, hay un señor Chico, no es porque sea pequeño de estatura, que también, sino porque se llama Chico de apellido, que es grande de espíritu y muy guerrero, afortunadamente para todos nosotros, que hablé mucho con él y me contó muchas cosas y me dijo, mira, Tofi soy yo, que es mi apellido, Tofiño. Dice, es que no sé si me conocen. Dice, mira, Tofi, el bombero por excelencia del Parque de Bomberos de Alcalá de Henares es Rodolfo Espada Martínez. Así, tal cual, Rodolfo Espada Martínez. Curiosamente, yo con Rodolfo, la primera guardia que tuve de bomberos cuando estaba en práctica, me tocó con él. Me voy a contar la anécdota, fue muy graciosa, pero esa no la guardamos Rodolfo y yo, pero a veces el destino como que te juega estas buenas pasadas, ¿no? Y resulta que al final... Dale una, por favor. Pues me reencuentro con alguien que yo desconocía qué había detrás de esa persona, ¿no? Porque es verdad, cuando uno entra nuevo,
no sabe quién tiene delante, no sabe la historia de las personas, tardas en saberlo. De hecho, el libro es un poco un intento de trasladar esas historias a los compañeros que van entrando nuevos, ¿no? Entonces, Rodolfo representa muy bien la historia del Parque de Alcalá. Rodolfo es la primera generación de bomberos, la primera posición que se abre desde el Ayuntamiento de Alcalá. Insisto, corregirme si me equivoco, pero creo que es la primera que se abre y entra Rodolfo. Y Rodolfo termina haciéndose mando. Con el paso de los años, cuando empieza a convivir bomberos, o sea, el servicio municipal con la comunidad, se pasa a la Comunidad de Madrid. Y va creciendo, y la gente va creciendo con Rodolfo, porque es un tipo que, como decía un compañero suyo, Luis Tapia, es bombero por intuición, ¿no? O tiene esa intuición innata que hace leer muy bien las intervenciones y saber responder muy bien a las emergencias. Entonces, Rodolfo, digamos que casi en el servicio, si me permite la expresión, es un icono, es un tipo súper querido, y me parecía muy oportuno el reflejar su historia en este libro, retratando la historia que hay detrás del propio parque, ¿no? Entonces, bueno, un día nos encontramos como si fuese una mañana de radio, Jesús Hernández está por aquí, Antidio, Luis Tapia, Felipe Sacristián y también Luis Buitrago, que hoy seguramente estaría aquí con nosotros, para hablar de Rodolfo a propósito de Alcalá, o para hablar de Alcalá a propósito de Rodolfo, y yo extraer más historias, ¿no? Porque eran tantas que al final tienes que condensarlo, pero fue una maravilla de mañana compartirlo con este hombre. Entonces, bueno, ahí veis a Rodolfo de joven, y ahí cuando empezó, y luego en los últimos años arropado por toda la gente, porque le quiere mucho a Rodolfo. Pasa. Entonces, al final, no sé si me enrollo mucho, pero bueno, al final, pues, como no es el tiempo, me hacéis así y corto. Lo que se pueda contar del Parque de Alcalá obviamente tiene su propia historia, pero las historias que pasan en el parque muchas veces son extrapolables a cualquier otro parque de bomberos de Madrid, de la comunidad, del ayuntamiento, de cualquier parque de España. Ayer precisamente hablaba con un compi de Granada que sea a punto de jubilarse, me decía viendo el libro y dice, joder niño, me recordaba mucho cuando yo entré, el tipo de gente, las historias que contáis, como al final son vivencias muy parecidas y bueno, pues las contextualizamos en este parque porque, lo decía antes, es referente. Entonces, se habla el parque, o sea, el libro trata de hablar de ese tipo de historias y para eso necesitaba la colaboración de muchos compañeros, ¿no? Ahí veis los nombres de los compañeros que han ido contando historias a través de artículos en el libro. Entonces, además de la historia del propio parque que contaba Nandi, o del tránsito a la emisora, o de esa identidad de bombero de la que nos hablaba María Eugenia, pues se habla también del paso... Dale, Carlos. Sí, pasa a la siguiente. Se habla también del paso, el tránsito que tiene el bombero de bombero a mando, que es el gran salto que hace a nivel profesional el bombero. No tanto luego de mando a jefe supervisor, no, déjalo anterior, sino de bombero a mando. Entonces ahí, por ejemplo, Dani Romojaro nos hace en primera persona cómo se vive eso, cómo empezar la guardia delante de todo el mundo cambia la perspectiva de las cosas, cómo ya no estar, si me permitís la expresión de coña, en la parte de atrás del camión y tener que ir adelante atendiendo a toda la información que te dan, pues bueno, pues se sufre también y así lo traslada un poco Dani. Se habla también del significado de las salidas. Ahí, bueno, esa foto es una foto donde se registraban todas las salidas antiguamente en el Parque de Alcalá, no había todavía el internet que tenemos ahora. Y en el significado de salidas, Andrés Les nos comenta un poco pues eso, la responsabilidad que se siente cuando lo bien o lo mal que puedas hacer tu trabajo, o sea, que la responsabilidad o sea, que la vida de las personas a veces depende de lo bien o mal que puedas hacer tu trabajo, ¿no? Y como toda la esencia de tu trabajo, como toda la esencia de lo que te han enseñado en la academia, de las prácticas, a veces se puede resumir en apenas 40 minutos, ¿no? de curro, ¿no? Es pues cuando llegamos a situaciones un poco límites, donde hay gente que está ahí al borde del precipicio. También se nos habla el libro del valor de la formación. Aquí Matías Monedo nos hace un relato de este gran caballo de batalla que es para nuestro servicio, ¿no? La formación. Se habla también, muy relacionado con esto, de los bomberos que entran, ¿no? Esa ilusión que se tiene al entrar, de la vivencia de la academia, donde más se invierte en formación.
y de ese vía crucis que vamos dejando atrás y que todos tenemos nuestra experiencia particular hasta que accedes y consigues esa apreciada plaza de bombero. Ese es un artículo que nos habla Israel Vélez, que está de guardia, que iban a venir, pero al final no han podido. Luego también el libro habla de la nostalgia del adiós. Aquí tenemos hoy en la sala a muchos compañeros ya jubilados que se han tirado 30, 35, hasta 40 años, alguno como el Lechorre, que se acaba de jubilar recientemente, pues como eso, despedirte ya de tu vivencia en el parque, pues es duro, no se lleva bien del todo. De hecho, al final es como una segunda familia, bomberos, pasamos muchos días al año allí y dormimos ahí, comemos ahí, es como que tienes como tu otro yo ahí en el propio parque y ese yo deja de ser tú, no sé si tiene sentido lo que digo, pero bueno, cuando dejas de ir al parque y pierdes esa referencia, ¿no? Y hay gente pues que lo lleva mejor, la gente que lo lleva peor y luego sobre todo que luego, como van entrando generaciones nuevas, les pasa mucho a los jubilados que llegan al parque y ya algunos no le conocen y eso les produce cierta tristeza, ¿no? Porque bueno, pues se han tirado gran parte de su vida ahí. Y bueno, insisto, el libro, no es por hablar de mi libro, pero bueno, que estamos aquí, el libro lo que trata es de recogerles a ellos también un poco como recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el señor Rodolfo y, ahora se me ha ido el nombre, que está ahí abajo, que se jubiló hace unos años. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. El curita, ¿eh? Pedro, sí, joder, perdona, que más majo el hombre. Pasa, Carlos, por favor. Y luego el libro también habla un poco de los compañeros que ya no están con nosotros, ¿no? Es un artículo que hace Héctor a propósito del fallecimiento de Marine, que sucedió en el momento en el que estaba desarrollando el libro. Y hay personalidades en nuestro servicio que trascienden de su propio turno y su propio parque y que dejan mucha huella entre todos nosotros. Y el libro pretende, a través del artículo de Héctor y recoger un poco esas imágenes del pasado, recordar también a esos compañeros, como el caso de Luis ahora, que nos ha dejado, pero hay tantos otros, Tarzán, Sonri, Vicente Arroyo, Antonio Borrico, Celes, en fin, son muchos nombres los que podría citar, la lista no es corta, muchos de ellos yo tampoco los he conocido, pero se sigue hablando de ellos y es bueno que se siga hablando de ellos y reconforta de alguna manera entre nosotros acordarnos de todos nuestros compañeros que prematuramente nos han dejado en edades muy jóvenes y con mucho ímpetu profesional, más allá de sus vivencias personales. Entonces, bueno, se da un espacio también en el libro para eso. Y luego hay otra visión también muy diferente, ¿no? que es un poco del punto de vista contrario, ¿no? del que nace a la vida, ¿no? de cómo a los ojos de un niño nos ve, ¿no? Y como un pequeño chaval en un hospital se confunde a un señor calvo y con hombreras de hierro, que era como se vestía ante los bomberos, con el Capitán América, ¿no? Eso nos lo relata con mucho sentimiento, hijo de un bombero antiguo, que es el Pupi, que es Jorge, que está aquí con nosotros. Y bueno, es un artículo que cada vez que lo leo es muy entrañable y muy bonito. Bueno, además que tiene unas pequeñas connotaciones que quedan también entre nosotros, ¿no? No os voy a desvelar todo. Y luego hay también otra cosa, y ya con esto termino el contenido, que no quería dejar pasar por alto, que es el linfoma, que a veces es un poco, el linfoma es un hermano nuestro, son las campañas que se hacen en verano y el refuerzo de todos los años, que a veces ha sido un poco maltratado, tanto por arriba como por abajo, y nos incluimos los propios bomberos, ¿no? Entonces ahí en Alcalá ha tenido muchos retenes forestales y hay un pequeño espacio para hablar de ellos y para que tengan también su sitio, ¿no? Como bomberos forestales, ¿no? Que así son. Y por supuesto, ya que hablamos de perspectiva, Drager nos comenta un poco cómo ese crecimiento del cuerpo, a través del artículo de José Luis Fernández, pues se acompaña a nosotros en todas las labores del día a día que hacemos. Bien, es el equipo de autónomo de Drager, el antiguo, que hay un museo en el Parque de Alcalá que bueno, el que le quiera visitar, ahí lo tiene, que hay cosas muy curiosas. Bien, en definitiva el libro va haciendo una especie
de unión entre el pasado y el presente. Lo que trata es de recoger una iconografía que se toque, porque al final el oficio sigue siendo el mismo, pero el imaginario cambia, ¿no? Entonces el libro trata de, no es que aparezcan las fotos juntas como las pongo ahora, pero sí que trata siempre de saltar entre presente y pasado y unir lo que fue el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Alcalá con lo que es ahora el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues ahí veis imágenes pues que se repiten el día a día, compañeros, esas confianzas que hay entre nosotros. Ese señor de bigote me suena por aquí también. Sigue, Carlos. Y bueno, pues los famosos TRUs, ¿no? Nuestros espacios de comer, pues también tenemos nuestras necesidades vitales como el comer y el dormir. Y bueno, pues como digo, al final lo que hablaba antes, esa segunda familia es porque vivimos ahí en los parques, ¿no? Pasamos 24 horas de guardia y se genera mucha convivencia, roces a veces también, pero bueno, surgen escenas muy, muy cotidianas. Entonces, pues bueno, esa insistencia en el libro en recopilar sigue, Carlos, esa iconografía entre pasado y presente. Hay algunos de vosotros os veis retratados, algunos de los que están aquí presentes. Y bueno, y como no podía faltar pues una foto del gimnasio. Ahí, como estaba Armando de fuerte. Ojito. Aquí será yo. Pero bueno. Bien, pues el libro, como digo, que va conduciendo siempre, va haciendo saltos entre el pasado y el presente. El libro en sí, como decía al principio, no es un libro de historia propiamente dicha, historiográfico, no tiene ese componente académico, ni mucho menos, sino que es un libro de la historia de Alcalá, del Parque de Bomberos del Ayuntamiento, o sea, del Parque de Bomberos de Alcalá, pero sobre todo de historias, en el que donde prima es la fotografía, es un libro de imágenes que van ancladas a los relatos que os contaba antes. El libro tiene casi 400 páginas y más de 250 imágenes de las que se han sacado de archivos, cajones olvidados de compañeros, fotos que van pasando, algunas fotos son anónimas, no llega a reconocer la autoría, hay recortes de prensa y también dibujos de Elías Barragán y de mi hermano Víctor Tofiño, ¿no? que acompañan también cabecera de capítulos. Quería pararme en dos compañeros, que son Alex Barrao, que me cedió fotos que hizo a principios de siglo, de este siglo XXI, de retratos de compañeros y escenas cotidianas, y en particular también, pues son fotos antiguas también, del Lechu, del señor Orozco, que se acaba de jubilar, que anda por ahí. Esta, en particular, es mi foto favorita del libro. Con los nervios se me olvida el nombre. Melendro, sí, joder, que hablé con él hace 4 días. Con Melendro, y además está como muy quijotesco ahí. Y esas fotos que me pasó Lechu han servido como de... No eran muchas, pero eran muy buenas. Han servido como de armazón del libro, como es el esqueleto que forma el libro, porque han sido el hilo conductor al final de la narrativa que tiene para ir conduciendo un poco las diferentes temáticas. Y estoy súper agradecido a ese archivo que me ha dado, que es una joya, la verdad. Ese blanco y negro que ya no se consigue. Y pues ya sigue, ya me lío un poco. Bueno, luego así, desde el punto de vista un poco técnico, la peculiaridad que tiene el libro es que, si bien las fotos del Lechu no están hechas con móvil, porque entonces en los años 80 no había estas cosas, pero yo cuando entré en Alcalá, en el 2015 o 2016, no me acuerdo el año, tuve mi primer móvil inteligente, el smartphone y empecé a jugar fotográficamente con el móvil. Entonces, la gran mayoría de las fotos del libro están hechas puedes pasar si quieres, con el móvil, y es un poco la peculiaridad que tiene, que era un poco pues ese nuevo formato de hacer imágenes y resulta fácil cuando estás en la guardia en el parque, ¿no? Pues como estas, pasa si quieres, Carlos, durante las revisiones, los compañeros la verdad es que seguían a lo suyo o se mostraban predispuestos a posar y la verdad es que era cómodo y muy, muy agradecido, ¿no? Luego ya la cosa iba cambiando un poco pues cuando tenías que salir. Aquí entramos en un terreno un poco farragoso, o sea, un terreno movedizo porque estamos currando y el hecho de sacar fotos es delicado. De alguna manera se me da un pequeño privilegio en ese sentido y un privilegio de acceder a entornos que solo se acceden trabajando de bombero, ¿no? Entonces,
La mayoría de las veces era imposible sacar una foto porque te tocaba de bombero 1, de bombero 2, pero cuando me tocaba de bombero 3, en alguna ocasión pues sí tenía la oportunidad de, como en el oeste, coges el móvil, disparas rápido, lo vuelves a meter sin que te vea casi el mando y no te meta en parte, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes, sobre todo de intervenciones que salen, casi siempre son, pasa si quieres, Carlos, son fotos de espaldas porque estás un poco ahí en esa retaguardia que te da el puesto de bombero 3. Entonces, escenas un poco del día a día nuestro en bomberos. Luego ya cuando termina la intervención tienes un espacio un poco más relajado y ya la vuelta al parque que te daba opción a hacer más fotillos, ¿no? Pasa si quieres, Carlos. Bueno, ya con esto voy terminando. Cuando tienes ya todo ese material hecho y te pones a organizarlo todo, te crees que tienes muchas fotos y te das cuenta de todo lo que te falta, ¿no? Entonces es un trabajo un poco complejo a veces dar forma y a veces se vuelve un poco infinito. Y aquí sí que tengo que agradecer a dos personas. Por un lado, a Fernando Puche, que es compañero de trabajo y es un fotógrafo que tiene muchísima trayectoria en publicaciones y en libros, que me dio, ya no solo porque me ayudó a revisar 800 veces todas las partes del libro, de todo tipo de cosas, sino que me dio ideas muy buenas y sugerencias que han dado al libro un aire un poco diferente y más, bueno, pues más vistoso, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy agradecido porque bueno, aprendes de la gente que sabe mucho más que tú. Y luego también agradecer a Palermo, que es la imprenta, que ha hecho una impresión de calidad muy buena. Palermo es una imprenta que yo desconocía también. Y bueno, es una imprenta de las mejores de España que tiene gente con mucho renombre y a mí me ha atendido como si fuese, en fin, y soy un Mindundi y eso también es de agradecer y se nota en la calidad luego que tiene, sobre todo, de impresión del libro. El proyecto ha sido 5 años de trabajo, más luego todo lo que ha costado llevarlo adelante con lo que hablábamos antes. Y bueno, de que se empezó ahí a confeccionar en el 2016 más o menos, estamos en el 2022, ha habido una pandemia por medio, pues bueno, más o menos echando cuenta, si uno quiere hacer un libro ya sabe que son 7 o 8 años, una pandemia o una crisis mundial. Tenéis ahora lo de Ucrania por si queréis aprovechar porque viene bien este tipo de cosas, ¿no? Es broma, no, en fin, digo por las emergencias. Y en definitiva, lo que pretende el libro, sin más, es, ya con esto sí que termino, es hacer un homenaje de verdad a toda la gente que inicia este servicio de bomberos. Ese servicio de bomberos municipal del Ayuntamiento de Alcalá, es del Cuerpo de Bomberos, porque la historia del Parque de Bomberos de Alcalá es un pedazo de historia del propio Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es una manera de homenajear a todos ellos, que muchos números pequeños que ya no están, ya se han jubilado, algunos han fallecido. Y las generaciones que entran ahora, las nuevas promociones, pues al final, si no tienes contacto con ellos, se termina un poco olvidando. Yo tuve la suerte de entrar en el 2007, que todavía había muchos de los primeros, números muy, muy pequeños, y bueno, que coincidí poco con ellos, pero todavía tuve la oportunidad de compartir guardias. Entonces, en definitiva, es un homenaje hacia ellos, daros las gracias, y ellos fueron realmente, como se dice al principio del libro, los que nos precedieron en esto, nos enseñaron el oficio y nos han protegido toda la vida. Así que muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Lo primero, pues darte las gracias, alcalde, por acogernos en este salón impresionante y en tu ciudad, ¿no? La verdad que nos conocemos hace poco, pero es verdad que tenemos muchas cosas en común en tan poco tiempo y entre ellas el mejorar la atención de emergencias en tu ciudad, ¿no? Dar las gracias a Draguer, como siempre. Draguer, como decía Carlos, pues es parte de nuestra historia. Cuando no podemos entender la historia de bomberos sin Draguer, prácticamente es lo primero que nos entregan cuando aprobamos de bombero. Si no es un casco suyo, es un equipo de respiración, una máscara y además, precisamente, con aquellos equipos de los que dependen nuestras vidas, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que todos les llevamos ahí en
en el corazón y daros las gracias por la preocupación que habéis tenido de mejorar y adaptaros a nuestra forma de actuar y de ser. Y darte las gracias a ti, Carlos, por tu insistencia, por tu perseverancia, por haber conseguido hacer realidad este libro y además por congregar aquí a nuestros veteranos, ¿no? El poder compartir con ellos esta mañana y estas anécdotas. Yo la verdad que, como te decía aquel bombero, no sé si de Granada, decías, yo creo que esta historia es la que hemos vivido todos en nuestros parques de bomberos, es la historia de cualquier servicio de bomberos de España, porque es verdad que nos conformamos toda la familia de bomberos igual, ¿no? Con nuestros recuerdos de nuestros veteranos, lo que nos han enseñado, cómo hemos hecho pues esa gran familia, esa otra familia que tenemos todos ahí en nuestro turno y en nuestro parque. Y además el de Alcalá de Henares, a mí personalmente, pues es un parque que conozco bien, no porque haya prestado servicios, sino porque compartí muchísimas guardias con un compañero, con Paco Cañadas, que, pues como sabéis, las guardias dan para mucho y las anécdotas que me contaba Paco de su antiguo parque de Alcalá, pues me hacen un poco a verme configurar esa idea de un parque mítico, ¿no? En una ciudad mítica, histórica como es esta de Alcalá de Henares. El recuerdo de Luis, por supuesto, no puede faltar hoy. Ha sido un palo muy grande para todos. La verdad, yo le conocí pues, en 2019, cuando le dimos ese reconocimiento por esa acción que tuvo en esas inundaciones, cuando él, pues estando en la emisora, estaba solo, porque sus compañeros de Corlada habían salido a hacer otro tipo de actuaciones y de rescates, y un policía pues, le pidió ayuda porque un coche se estaba hundiendo apenas a 500 metros del parque, en ese maldito túnel que tenemos ahí. Y él, pues con una emisora y con la ayuda del policía, pues consiguió salvar a una mujer sin darse importancia, ¿verdad? Porque era así, él, yo creo que era el prototipo de bombero que no espera nada y que lo hace y que luego sigue su día a día sin más, ¿no? Y que descanse en paz, por supuesto. Y bueno, pues la verdad que la historia de Alcalá, de este libro, y la historia del Cuerpo de Bomberos, de sus ya más de 50 años, pues es una historia muy bonita y única, yo creo que dentro de los grandes cuerpos de bomberos, ¿no? De España y de Europa, porque precisamente el irse configurando con pequeñas partes y municipios que se han ido adheriendo a este gran cuerpo de bomberos, pues lo hace muy singular, ¿no? Cómo se va pues heredando el conocimiento de esos bomberos municipales que viven en su ciudad, que la sienten, que la conocen, que se saben todos los rincones, cómo nos ha ido ayudando también pues a poner en valor pues que somos parte de estas ciudades y que conformamos ese conjunto, y que a su vez estas grandes ciudades, que hasta ahora Alcalá era la más grande y dentro de poco pues también Móstoles va a disputarse un poco esa situación, ¿no? De ser las dos grandes ciudades que atiende el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, pues como también colaboran con los municipios pequeños, ¿no? Esta ciudad y este ayuntamiento aporta también financiación para que el Cuerpo de Bomberos pues, pueda tener ese dispositivo, como decía Carlos, sin foma y poder apagar incendios en nuestros montes, ¿no? Por tanto, es esa solidaridad también que las grandes ciudades aportan a los pequeños municipios y al entorno natural, le configura este servicio como algo único que tenemos que preservar todos y seguir protegiendo, ¿no? y que siga creciendo. Han sido 6 años de trabajo, es un poco la media que conseguimos sacar adelante las cosas en la Administración, que nos cuesta muchísimo. Es un poco ese sentimiento que hablo muchas veces, de esa frustración de cómo es muy lento los pasos que damos. El bombero, pues, por formación y vocación, pues está acostumbrado a dejar resuelto todo en pocos minutos, ¿no? Cuando acude a un incendio, y cuando toca gestionar pues la marcha de servicios, pues a veces a uno le cuesta, ¿no? Adaptarse a esos tiempos, y tú, pues bueno, has conseguido al final traer este libro aquí, por lo cual te doy las gracias de verdad por haber insistido, y a todos los veteranos por haberlo pues hecho realidad. Así que nada, muchas gracias a todos. Pues buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí, en un día realmente bonito, porque Carlos, Tofi, como te llaman,
cuando me presentaron este libro, decían, no, es un libro de un bombero. No, es un libro de Alcalá de Henares. Realmente es un libro de esa historia de Alcalá de Henares que, aparte de la historia con mayúsculas, de los grandes cardenales y arzobispos, aquí tenemos a Cisneros o de Cervantes, que nació en Alcalá, hay una historia, tal vez no con mayúsculas, pero es la historia de las personas que viven aquí, que trabajan aquí, que hacen día a día que Alcalá sea grande. Y realmente este libro está cargado de historias y de historia de Alcalá de Henares, porque además haces un recorrido sentimental sobre cosas que hemos vivido los que aquí llevamos toda la vida viviendo, ¿no? Ese parque municipal de bomberos que estaba en la zona del Val, las primeras fotos sin edificios, luego ya rodeado y constreñido de edificios, ese espacio que fue también de reivindicación, me acuerdo de esas pancartas cuando todavía el Parque Nuevo no estaba. Yo ahora vivo en el barrio de La Garena, entonces todos los días paso por delante de vuestro cuartel y a veces estáis con las maniobras, con todos los simulacros que hacéis. En definitiva, estáis presentes en nuestras vidas y este libro nos viene a reconocer y a recordar esa presencia continua en nuestras vidas. De ese hecho fundacional de los bomberos modernos, digamos, de Alcalá de Henares, del año 74, del incendio en la prisión de Alcalá, que ahora es un magnífico parador, yo creo que eso marcó una herida en la ciudad muy grande. Rara es la persona de cierta edad que no recuerde ese día, que no tenga presente ese incendio y que dio pie efectivamente a la creación ya de los bomberos municipales como un cuerpo moderno. De hombres, como tú decías, sin ninguna mujer, de hombres de pelo en pecho, como está en las fotos recogido, ¿no? De personas que venían de los oficios, que venían de esa intuición, y ahora lo que nos encontramos, y creo que los veteranos lo sabéis también valorar, pues son personas que están ahora ya mucho mejor formadas, con muchas más capacidades adquiridas, pero ese estilo innato que tenían, desde luego lo reflejáis muy bien en el libro, y nos pasa con otros cuerpos y con otras profesiones claves para la ciudad, como es la policía, como es algunas de las personas veteranas de este ayuntamiento, ¿no? Que tal vez no tenían ese conocimiento científico, esa educación adquirida, pero desde luego ojalá tuviéramos muchos con el espíritu que tenían ellos, porque sacaban las cosas adelante como fuera. Así que creo que también en la parte que es de memoria, que en una ciudad de la memoria con 2000 años de historia como es Alcalá de Henares, este libro es fabuloso en ese reconocimiento. Tú empleas unas palabras muy, muy bonitas a los que nos precedieron, nos enseñaron y nos protegieron. Y esa es la deuda que tenemos con los bomberos de Alcalá de Henares, con los de antes y con los de ahora. Es muy emocionante también ese capítulo que dedicas también a Rodolfo Espada, ¿no? Como paradigma de bombero. Yo lo he leído y de verdad es muy bonito ver esa evolución, ¿no? De ese mundo que iba cambiando desde el inicio hasta el presente. Y yo agradeceros en nombre de la ciudad el trabajo que hacéis día a día. Además, una ciudad complicada, en la que tiene su casco histórico, que requiere intervenciones muy medidas, que además os montamos eventos como el Mercado Cervantino, donde ahí teníais a vuestros chicos preparados por si pasaba algo y algún artesano o hostelero pues se le iba el aceite y provocaba un incendio, hasta los incendios forestales que también tenemos en las zonas aledañas a la ciudad, hasta las intervenciones en un casco ya no histórico, pero un casco en el que hay zonas pues muy complicadas que se diseñaron pues sin esa seguridad con la que ahora se tienen que diseñar las infraestructuras. Por lo tanto, para mí, de verdad, como alcalde, ha sido un privilegio a veces acompañaros en la medida de no estorbar, porque a veces estorbamos más que otra cosa, pero recuerdo algunos incendios de esos recurrentes que tenemos con algunos llamados gestores de residuos, que algún día alguien tendría que llamarles de otra manera, ¿no? Cada verano nos encontramos con algún gestor de residuos que os hace trabajar duro y nos hace preocuparnos a muchos. Algún incendio como el que fue de Panificadora Alcalaína, que fue tremendo, ahí no hubo voluntad de que se produjera desde luego y se produjo y fue un incendio tremendo. Algunos que ha habido en la Avenida de Madrid, algunas naves en las que no se sabía ni qué había dentro ni cómo estaban parceladas y ahí teníais que bregar encontrando coches de alta gama al lado de depósitos de yo que sé muy bien que había ahí. Y a estar a vuestro lado pues es un privilegio realmente, igual que algún incendio en la zona cercana al monte de utilidad pública de los Cerros, diciendo por Dios que no se meta en el monte, que de aquí no salimos con bien y que lo frenasteis. Por lo tanto, esas experiencias de verdad son un privilegio y yo creo que es muy importante que os conozcan, porque quien nos conoce os quiere. También en alguna visita a vuestro cuartel, de repente quedarme solo con las lentejas y con el que quedaba allí, porque os ibais todos corriendo literalmente porque sonaba
la alarma y ahí no hay privilegios, ni alcalde, ni leches. Os ibais corriendo y ahí me quedé un día con las lentejas ayudando un poco a que no se pegaran. Porque como bien decís, también coméis, os cocináis, os queréis y os ayudáis y sois ante todo grandes profesionales. Las personas, en mi recorrido como alcalde, las personas que os jugáis la vida, que no siempre os la jugáis, pero que hay momentos en que te la juegas y tenéis un oficio en el que te la juegas, sois especiales. Por eso entiendo lo que tú dices del lado humano, que también pasáis malos ratos, también tenéis que tener una fuerza psicológica, también tenéis una familia que atender, pero para muchos sois héroes y desde luego yo que tengo un niño de 4 años, pues lo primero que pidió fue un camión Playmobil de bomberos y os consideran héroes y eso es una carga también que tenéis que asumir a vuestra espalda porque sois un ejemplo de una profesión que salva vidas y que se hace de una manera muy, muy abnegada en muchos casos, en la que la reivindicación justa que hacéis muchas veces la tenéis que dejar en segundo plano porque hay que apechugar con lo que sea y con lo que tengas en ese momento. Así que entendiendo ese lado humano que está presente en este libro, sí deciros lo que sabéis, que sois un referente para una buena parte de la sociedad, especialmente para los más jóvenes, que ojalá, Carlos, seamos capaces de interactuar aún más para que se os conozca, para que se conozca lo que hacen los bomberos de la Comunidad de Madrid y los bomberos municipales, porque desde luego es una escuela de ciudadanía y es una escuela de conocimiento bueno para las ciudades. Así que de verdad, un placer teneros aquí, un placer que el Parque 22 esté en Alcalá de Henares. A los más veteranos, pues agradeceros el trabajo que hicisteis con anteriores corporaciones y en condiciones siempre muy, muy difíciles. Y a los que estáis ahora, pues la mano tendida para en lo que podamos colaborar con vosotros, de verdad, de corazón. Encantadísimos de poder ayudar y sobre todo de ayudar a que os conozcan, ahora que ha pasado la pandemia, a que os visiten, a que la gente de Alcalá sea consciente del tesoro que es tener un parque, que acude en cuestión de minutos ante una emergencia y que salva vidas, salva patrimonio y hace ciudad. Así que muchísimas gracias, Tofi, por este libro que de verdad nos acerca a vuestro mundo y es muy importante ese acercamiento. Y feliz día a todos los presentes.